¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Alma Magnética de la Escuela de Habilidades Sociales con Alma. Y hoy estamos con uno de los profes, que es Pablo Fernández del Campo, maestro Diamond. Bienvenido al podcast, gracias por estar por Muchas aquí. gracias, Jorge. Saludos a todos los escuchantes, ¿no? Y a los videntes. A los Eso que nos es. podéis estar viendo o escuchando, no sé, depende. O Un ambas. saludito a todos. Y en este podcast vamos a indagar en lo que es realmente un negocio y cómo crear un negocio con alma, cómo lanzarlo, ¿no? Sobre todo, porque tú has indagado mucho en inconsciente, has estudiado mucho la neurociencia y cómo crear y manifestar proyectos, y es otra línea muy diferente a lo que la gente dice fuera, ¿no? De estrategia, de esforzarse, de sacrificio y de sufrimiento, ¿no? Entonces quiero que indaguemos mucho en esto porque es importante para crear primero un mapa de cómo vamos a empezar, ¿no? A crear proyectos, ¿no? Gente como tú, como yo, sensible y demás. Muy bien, Jorge. Buena introducción. Vamos a ver. Efectivamente, existe un modo que yo le llamo romano. Bien, entended una cosa. A nivel sociológico, sobre todo en este lugar del planeta y Centro, Sudamérica, etcétera, etcétera, incluso Norteamérica, Europa, toda la zona occidental, Oriente es diferente, pero toda la zona occidental procedemos de, básicamente, somos grecorromanos, ¿vale? Un origen grecorromano donde fuimos conquistados, ¿bien? Y sometidos. Todas las tribus fuimos sometidas y se nos cortó, de alguna manera, nuestro flujo natural, nuestra conexión natural con muchas cosas. Fijaros que lo primero que se hizo fue eliminar a los héroes, que son nuestros modelos, eran los modelos de éxito, por así decirlo, de aquellos tiempos pretéritos en las tribus, y por otro lado se nos separó, divide y vencerás. Entonces, todo esto que parece una tontería es lo que nos limita y nos hace fracasar a la hora de avanzar en el modo romano, modus operandi romano, que es conquista, esfuerzo, competencia, lucha, vence, ¿vale? Y escala, ¿bien? A través de ese esfuerzo sostenido y con muchas trabas que te van poniendo la competencia, porque se nos ha diseñado para que las tribus luchemos entre nosotros. Y, lógicamente, en esta herencia ya de esclavitud que va intentando escalar en esa pirámide de la vida, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos y tal han ido luchando mm, con los señores feudales, ¿vale? Herencia de Roma, y lógicamente hemos experimentado la pobreza, la miseria de una forma ya en el árbol genealógico y tenemos todas estas herencias. Claro, entonces aquí proponemos hacer las cosas con alma, lo primero. A ver, nadie hace las cosas con alma, prácticamente, en Roma, por así decirlo, porque nos cortaron el alma, ¿vale? Nos quitaron el alma original, la identidad original, y entonces ahora había que luchar por sobrevivir. Con lo cual, normalmente todo el mundo construye desde la lucha por la supervivencia. Y dentro de eso, a ver si escalo y mejoro dentro de esa supervivencia y soy mejor que el otro. Ahí donde queda el alma. Bien. Entonces, esta generación de personas más sensibles que estamos ahora en el mundo y que soñamos con crear y construir un mundo diferente, con alma, proyectos nuevos, pero que tengan corazón, se nos hace un poquito más difícil en ese mundo de competencia duro, de lucha y de esfuerzo y tal, ¿vale? Entonces, dejo caer esto y pregúntame lo que quieras. Sí, y aparte, más que difícil, es que es muy fácil caer en la ley del esfuerzo, ¿no? Muy fácil caer en la lucha, en desconectarte de tu presencia, ¿no? Como que está todo tan preparado y tan programado, ¿no? Para que todo sea lucha y esfuerzo y te creas que haya competencia, te creas que estás solo, ¿no? Entonces todo esto te separa y te desconecta de tu don y tu servicio, ¿no? Entiendo. Exacto. Entonces las cosas ya no las hacemos desde ese gozo creador, ya no lo hacemos desde ese impulso del alma, ya no lo hacemos desde esa pasión, ¿vale? Que te quema por dentro y que te hace querer, desear y soñar en crear algo que es original tuyo. Entonces, claro, como hay dificultades de recursos, porque están acaparados por ciertas élites y luego, pues, ya vemos cómo funciona el sistema, ¿no? Con los bancos, con esto, con aquello. Entonces, hay como unas reglas del juego ahí fuera de cómo se puede conseguir las cosas. Y luego lo poco que hay, por así decirlo, para esta nueva generación es todo tecnológico por startups, ¿no? Y con business angels y con el tema de inversores y tal. Pero ahí el juego sigue siendo el romano, sigue siendo lo mismo. Siempre tienes que vender tu alma para poder conseguir los recursos económicos. Aquí es donde viene el conflicto, ¿vale? La verdad. Y sobre todo,
otra de las cosas que vamos a trabajar en este curso, que hemos observado tú y yo, Jorge, es que mucha gente que tiene alma y tiene ganas de ofrecer algo desde una sensibilidad, se le hace más difícil la exposición frente a ese mundo crítico, duro, ¿vale? Por así decirlo, desaprobador con el que nos enfrentamos. Entonces hay mucho miedo a veces a la exposición y es que es inevitable. A la hora de crear, gente con capacidad creadora, creativa, puede ser un gran creador, pero todo se queda en los archivos, en las carpetas, ¿vale? De su ordenador y no acaba de ser expuesto. Si no lo expones, o sea, la venta es fundamental en el proceso del éxito, en el proceso de monetizar tu creación. Entonces, si no hay exposición, lo siento, querido y querida, pero no vas a vender. ¿Y cuál tú crees que es el núcleo emocional que bloquea la venta? Porque sobre todo yo que manejo más la parte de redes y la cámara y tal, cuando uno habla del proyecto hay dos cosas que están en medio, ¿no? Es decir, el miedo a la cámara, el hablar a la cámara, el ser tú mismo, ¿no? Y luego la otra parte, que es lo que yo también he experimentado mucho en este proceso, también desde que te conocí, es el valor. Es decir, si tú te valoras, si tú no te valoras y te cuesta valorarte, si te cuesta ver tu don y lo que para ti es fácil, tú puedes hablar a la cámara de puta madre, pero si esto no está, es que no vas a vender, vas a subir vídeos y vas a ser un buen subidor de vídeos, pero no vas a ser un empresario o un creador de empresa, ¿no? Entonces, quiero tú que indagues en esto un poquito. A ver, aquí hay dos cosas de que has hablado, ¿vale? Una cosa Sí, es lo que exponemos y cuál es donde está el origen del problema. Luego, si esa exposición realmente tiene resultados. Y luego ya el tema de conciencia empresarial, que eso ya es otro tema que también hablaremos aquí en el curso y desarrollaremos, que es el crear un sistema. O sea, un empresario es aquel que ya sistematiza y crea un modelo para que se pueda replicar y automatizar, ¿vale? Toda empresa viene a ser una máquina de riqueza. Es una especie de máquina que por aquí introduces algo, una creación de un producto o un servicio y que luego se convierte en una máquina de hacer dinero por la venta, ¿bien? De ese servicio o ese producto. Y entonces se crea un sistema. Pues mira, McDonald's, fijaros el sistema que ha creado. ¿Por qué tiene ese éxito? Y ha escalado, ¿vale? A un nivel multimillonario. Una cosa tan tonta, tan simple y tan, ¿vale? Con tan pequeño valor como es una hamburguesa. Pero porque ha creado un sistema, ¿bien? Ha creado un circuito en donde creas una máquina. O sea, hay una máquina en donde creas una hamburguesa y luego hay un servicio de venta. Bien, pues esa maquinita está haciendo dinero todo el rato, ¿va? Pero porque está sistematizado. Y sin embargo, vas al bar de la esquina, que el señor también te hace unas hamburguesas incluso muchísimo mejores, pero hoy ajá, entran 4 gatos, ¿vale? Tiene poca visibilidad, ¿bien? No tiene un sistema, con lo cual a veces tiene hamburguesas, a veces no las tiene, o, ¿sabes? Depende del día. sí, Mm, Y lógicamente no tiene escalabilidad, ¿vale? Porque no se replica, no se automatiza y no se produce ese proceso automatizado que predice esa escalada constante de ganancias, ¿vale? sí. Entonces, todo esto se puede hacer, pero vamos a ver cómo. Esa es tu parte en el intensivo, ¿no? Entiendo que vas a ayudar a la gente a bajar a canalizar un poco su don, ¿no? Y traducir su don, su talento en un proyecto. Y luego con el chat GPT, ¿no? Con la IA vas a ayudar, ¿no? A hacer este proyecto, entiendo, ¿no? A tangibilizarlo para que ya empiecen a monetizarlo y a empezar su sistema, ¿no? En esta idea. ¿O qué vas a tocar tú en Sí, este intensivo? claro, pero lo primero es que tenemos que despejar el camino, ¿vale? A la hora de tener éxito, porque de esto hay muchas cosas, hay muchos cursos y hay mucha gente que te habla de todas estas cosas, ¿vale? Sí. Eso es lo interesante. Incluso con ChatGPT puedes hablar de esto y puedes crear un agente especializado en marketing y en desarrollo de proyectos. Y te lo dice todo. O sea, y yo no te voy a decir nada nuevo. Entonces, ¿qué gano yo Claro. aquí? ¿Qué es lo que voy a ganar yo aquí? A ver, lo que vas a ganar aquí es que puede haber miles y millones de personas haciendo eso y lo están haciendo en la actualidad y ninguno, un 1,5% tiene éxito. Entonces, el éxito, fíjate que ahora mismo con estas herramientas como el ChatGPT, que te lo dice todo, ¿vale? Que tienes una agencia de marketing ahí disponible ahora, y sin embargo no tienes éxito. ¿Por qué no tienes éxito? Esto es lo que yo he estudiado. Entonces, Eso es. tiene que haber un contexto interno para que luego se refleje externamente. Tú puedes hacer técnicamente todo muy bien, estudiártelo todo muy bien, pasito a pasito, tal como te va diciendo la inteligencia artificial, y sin embargo no vas a tener éxito. ¿Por qué? Y sin embargo luego hay otra persona que no tiene ni idea
ni pajolera idea. Y que un día sube un vídeo, se hace viral, a la persona ahí tranquilamente le empiezan a hacer pedidos y luego de repente eso empieza a funcionar y bum, bum, sin darse cuenta, va arrasando. ¿Bien? Y tú dices, pero a ver, ¿cómo es esto posible? Esta persona subió solo un vídeo y de repente no sé qué piruletas hacía en casa y le hizo ahí un vídeo a la piruleta y de repente está vendiendo piruletas hasta en Japón, ¿vale? Bueno, a ver, hay que tener esos casos de estudio y yo he visto que hay una serie de puntos comunes. Uno, lo principal es que efectivamente tienes que hacer algo que ames. Este señor realmente amaba las piruletas. O sea, realmente cuando hizo esa creación es porque realmente le gustaba. Era algo de corazón, primero. Segundo, la autenticidad en el mensaje. ¿Bien? O sea, es muy importante que hagas una alineación. O sea, alinees realmente tu don del alma. Y esto es muy importante lo que os voy a decir ahora. A ver, también hay que tener ese punto de esfuerzo y de perfeccionismo, entre comillas, romano, a la hora de materializar tu don. O sea, el señor de la piruleta se pasó muchos años diseñando su piruleta perfecta. Luego la sacó ahí en un vídeo. O sea, es verdad que podemos tener un don o queremos ofrecer un servicio o lo que sea. Es importante que tengamos el tiempo y la dedicación para ser capaces de manifestar y materializar lo más perfectamente posible eso que sentimos dentro aquí fuera. Eso es parte de nuestro trabajo. Porque luego, cuando hagas esto, vas a tener la autoestima y la confianza para mostrar el fruto, tu alquimia al mundo, ¿vale? Tu obra de arte. A ver, una obra de arte. ¿Bien? Entonces, por mucho que tú quieras, sueñas que eres pintor, bien, si luego el instrumento de tu mano, de lo que ves aquí, no se plasma a través del plotter de tu brazo en un cuadro perfecto que represente exactamente lo que estabas viendo, ¿vale? Entonces, realmente nunca tendrás como la autoestima para decir, mira qué he hecho, ¿vale? Y ofrecérselo al mundo. Por eso sí que tiene que haber un trabajo previo, ¿vale? Tenemos que hacer las Eso es. cosas bien hasta el final, ¿ok? Y luego, pues entonces vamos a tener la confianza, la autoestima, que son elementos súper importantes para tener éxito. Tiene la confianza en uno mismo y la autovaloración en el sentido de, pues como te digo, este artista o el de la piruleta, tienes la valoración que te da también tu obra hecha, tu realización. O sea, cuando ya tienes tu obra realizada, tu producto realizado, ¿bien? Tienes una satisfacción interna que te sube la autoestima y te da confianza y te da valor, valoración. Todas estas cosas las podemos eh, emular, ¿bien? Ahora hay incluso mucho que se habla también de esto porque nosotras lo valemos, ¿no? O lo de porque tú lo vales y todas estas historias. Y mujeres de alto valor y hombres de alto valor y todas estas tonterías que se llevan ahora. A ver, la valoración, la autovaloración procede también de un trabajo interior, ¿vale? Y también una manifestación exterior. Porque mucha gente no se valora, pero no se valora porque realmente no hay una congruencia interna y una plasmación externa. Mientras no haya esta congruencia, entonces no vas a tener autovaloración y no vas a ser capaz. ¿Cómo se manifiesta esto en la venta? Que no vas a ser capaz de venderte. No vas a tener la autoestima para decir, esto vale esto. Yo valgo esto y lo que hago vale esto. Son cositas que trabajaremos antes de ponerlo luego en el plan ya del proyecto plasmado, donde tienes que poner tu producto, tu servicio, lo que cuesta y a la hora de venderlo, con absoluta naturalidad y autoestima. De decirle a alguien, mira lo que he hecho, esto es buenísimo, esto te sirve para esto, te va a funcionar para esto, te va a resolver esto y vale esto. Sí, ahí está también el acto de valentía, ¿no? Porque, claro, alguien que es sensible, que a lo mejor viene de una timidez o de una vergüenza, bueno, tú lo habrás visto conmigo, ¿no? Todo el proceso, ¿no? De alquimia, de empoderamiento y demás, que es tiempo, pero claro, en este caso, en este intensivo, vamos a resumir todo de forma intensiva, uno a uno, es decir, tú y yo uno a uno, foco con la gente que venga, con los asistentes, para darles este salto cuántico, ¿no? Un poquito también es tu alquimia, lo que tú también has creado, ¿no? Este quantum, ¿no? Usar el quantum, ¿no? La parte cuántica, la manifestación, para dar el salto más rápido, ¿no? Un poco acelerar ese proceso, ¿no? Esa precipitación
del proceso para que se haga realidad. Entiendo que tocarás esto. Vale, entonces este es el otro tema paralelo, ¿vale? El otro hemisferio cerebral. Aquí vamos a la magia, ¿vale? Aquí vamos al poder de la manifestación. El aspecto que Jorge estás nombrando, la parte cuántica de la realidad. O sea, todo es energía, todo es vibración, y entonces eso se manifiesta también constantemente en nuestra vida, nuestra forma de comunicar, lo que plasmamos, lo que ideamos, lo que imaginamos, lo que visualizamos. O sea, todo, como seres humanos somos creadores y todos tenemos un poder que podemos llamar mágico. Realmente no hay tal cosa, pero bueno, antiguamente se llamaba magia y fíjate que esa palabra tiene mucho que ver con magus, magi, imagen, ¿vale? Imagen, curiosamente, ¿no? El tema del foco y de la cámara, todo está relacionado. Es muy simbólico, muy arquetípico. Entonces, verdaderamente nosotros tenemos aquí una cámara, ¿vale? Con la que fotografiamos la realidad, pero también la creamos, la diseñamos. Pero curiosamente, lo que he descubierto a lo largo de los años de muchísima investigación, trabajo y prueba y error, he ido viendo que realmente la imaginación tiene no solo el poder de colorear nuestra mente con ideas y con imágenes, sino de proyectarlas hacia la realidad en una forma de onda, en una forma de vibración, de energía, ¿vale? Impregnando nuestro campo. Nuestro campo es nuestra aura. Por eso, muchas veces vemos, y sobre todo las personas de éxito, que las personas de éxito son capaces de transmitir un sueño y emanar una onda que convence. Las personas que son exitosas y que son buenas vendedoras tienen buena vibra. Todos sabemos eso de la buena vibra, la buena onda. Es real y procede de un núcleo de poder interno. Bien, y esto es algo que vamos a desarrollar en el intensivo. O sea, os voy a ayudar a activar este núcleo de poder interno para que luego podáis proyectar vuestros proyectos, nunca mejor dicho, y con una intensidad tal que muevan la onda y produzcan efectos en la realidad, ¿ven? Acelerando el proceso de manifestación y abriendo camino, ¿vale? Como, a ver, esto en países, si hay gente de Sudamérica que esté viendo esto, o de África, verán o veréis y sabéis que mucha gente va al brujo de turno para que le abra los caminos, ¿verdad? Esa cosa de ábreme los caminos. Y esto hasta las chiquitas de España, todas sabéis perfectamente lo de ir a la brujita de turno, no solo a que os haga la evidencia, ¿verdad? Sino que también a ver cómo puedes influir para que este chico me quiera, por ejemplo, con un amarre. Sí, sí, Entonces, sí. todos sabemos que efectivamente se puede influir a distancia, que de alguna manera podemos manejar con la mente la energía para producir efectos en la realidad. Esto es real. Bien. Entonces, esta magia de la manifestación la vamos a utilizar para hacer proyectos en modo mago. Entonces seríamos ya empresarios brujos, ¿no? O emprendedores Empresarios brujos. brujos, me gusta. Eso era un poco la energía, ¿no? Coach Y la verdad, cuántico. el coach, Eso somos nosotros. de ahí viene el El coach quantum, cuántico, de el la mentor energía. cuántico. Eso es. Sí, porque en el fondo es ayudar a las personas a este bloqueo de la cámara, ¿no? Porque parece muy fácil. En tu caso no creo que haya sido, ¿no? Tú nunca has tenido este miedo a la cámara. Te ha sido siempre sencillo. Ya viniste, ¿no? Viniste en Dharma, listo para Yo aportar. vine en modo éxito. Eso es. Por eso lo Sí, sí, conozco sí. bien. Hablando de esto, qué bien que lo has dicho. ¿Y qué es el éxito entonces? Para alguien que quiera lanzarse, porque todo el mundo habla de éxito, pero ¿qué es y cómo hacer de ese don que tenga éxito? Porque todo el mundo está probando cosas. Supongo que la congruencia, El ¿no? éxito es un modo, es un estado, ¿vale? Por eso yo lo conozco porque es algo que en mí era concomitante, o sea, por así decirlo, estaba en mi diseño original. Cuando vienes con algo de nacimiento es como que está en tus genes, está ya en tu programa base, en tu sistema operativo base. Y es la capacidad que tienes de plasmar tu voluntad, ¿bien? Y dirigir tu vida y tu destino. Para mí eso es la definición de éxito, ¿vale? La capacidad de plasmar mi voluntad, ¿bien? Y de modo que nunca estás sometido a la realidad, sino que de alguna manera tú sometes a la realidad, o sea, tú creas tu realidad. Para mí el éxito es ese poder, ¿bien? De crear tu propia realidad según tu diseño interno, ¿bien? Sin necesidad de someterte ni adaptarte ni a la voluntad ajena ni a la realidad ajena, ni a las cartas que te hayan tocado de nacimiento. O sea,
Éxito y ser creador de tu realidad para mí son una misma cosa. Bien. Pero esto me he dado cuenta que tiene un modo cerebral. Os voy a explicar, por ejemplo, cosas simples, ¿no? De mi vida, pero bueno, que representan estas cuestiones, ¿vale? Porque tenemos a lo largo de nuestra vida muchas empresas. Una de ellas es simplemente aprobar la oposición. O sea, yo fui militar de carrera y había una oposición por delante, una oposición compleja, donde se presentaban miles de personas en una oposición de alto nivel, ¿vale? De nivel de carrera, ¿vale? De físicas bueno, bastante alta, ¿no? Y también pruebas corporales, ya no solo de física teórica, sino de física del cuerpo físico. Entonces, había que estar muy fuerte y había que ser muy inteligente para probar y poder acceder. Modo romano, competencia, etcétera, etcétera. Bien, yo simplemente tomé la decisión y sabía que yo iba a aprobar. Bien. Entonces, de forma automática, yo tenía la capacidad de visualizar y de ver el futuro que yo quería plasmar y de entrelazarme con ese futuro que estaba viendo como un hecho incontestable. Sencillamente, yo sabía que eso lo iba a hacer y que eso iba a ocurrir y que yo ese año iba a aprobar, ¿vale? El mismo año que me presenté. Bien. Entonces, cuando te pones en este mood, ¿vale? Lo que ocurre es que tu foco cerebral y tu energía se proyectan con una intensidad tal que yo fui, ¡brum! Empecé a escalar dentro de mi, yo iba a una escuela, ¿no? Iba a una escuela y empecé a escalar y me puse el primero, ¿no? De la clase. Y luego, pues, ocurrieron cosas, ¿eh? Porque yo era bastante loco, siempre lo he sido, he hecho lo que me ha dado la gana. Eso es bueno. Y sí, 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 porque nunca me he sometido a las Bueno. reglas del juego y, por ejemplo, el día de la oposición, ¿vale? Cuando fui allí, ya no al examen teórico, sino al práctico de ejercicio físico, esa tarde, antes de ese día, me fui a cogerme una borrachera con todos mis compañeros, que me agarré un pedal del carajo. Imagínate al día siguiente por la mañana, a las 10 de la mañana, Uf, las pruebas físicas. Bueno, me puse a correr porque había que correr y me caí al suelo desmayado, directamente, del pedal. del pedal que llevaba, el resacón que tenía encima todavía, ¿vale? Me había puesto hasta arriba de todo. Bueno, la cosa es que ya iba a suspender, pero yo tenía muy claro mi foco y que eso era, y que yo tenía que aprobar, era imposible, yo iba a pasar la oposición, ¿vale? Y la iba a pasar ese año. De modo que cuando me levanté y me llevaron allí a donde estaban las personas que me estaban juzgando, ¿no? O sea, que estaban tomando nota y tal de mi actividad física, yo les dije, nada, nada, que estoy enfermo y tal, me he puesto enfermo esta noche, por favor, vuelvan a hacerme la prueba y tal, igual. Y me creyeron por la convicción con la que se lo dije, ¿vale? La convicción con que les dije esto y al día siguiente me volvieron a hacer la prueba y la pasé, pero vamos, con sobresaliente, ¿no? Con un 10 y aprobé, ingresé y tal. Eh, con esto lo he ido haciendo así toda mi vida. Hasta sacar el carnet de conducir fue muy gracioso, porque yo dije una noche, yo no hice lo que hace todo el mundo, que haces ir a las pruebas, ir a la escuela y tal. Nada. Yo agarré la noche anterior el coche de mi madre, bien, y me puse a circular por toda la calle, para arriba y para abajo, y haciendo todo lo que iba a ser en el examen. Pero, como te digo, yo siempre utilizaba esta capacidad de visión, de imaginación, donde yo me imaginaba conduciendo y haciéndolo bien. Y luego la confianza. De modo que yo cuando me ponía delante del coche, yo me soltaba mucho. O sea, yo confiaba mucho en mi visión interna y en mi o sea, era como que yo imitaba a un conductor, ¿vale? Y entonces actuaba como si supiese conducir. Y ahí me ponía y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y entonces esa seguridad te permitía como canalizar de alguna manera este patrón. Y fíjate, el teórico, esa noche me estudié unas cuantas diapositivas del teórico y dije, va a caer esta. Me estudié 10 de 100. Qué Y loco. dije, una de estas cae. Y el día siguiente, cuando me pasan allí la plantilla, ¿no? De lo que iba a ser mi examen teórico, veo yo que el que estaba repartiendo tenía en la mano justo una de las que me había estudiado yo por la noche. Digo, ¡eh! Y le Eso. llamo. Y va y me la da. Bueno, entonces saqué un 10. Aprobé todo en un Qué día. gozada. Me costó 100 euros, no, perdón, 100 pesetas
de las antiguas pesetas, sacarme a mí el carnet. Así lo he hecho toda mi vida. Sí, facilidad para tener éxito, ¿no? Con esa convicción, ese foco. Es la convicción, es la confianza, es ver lo que quieres y luego actuar en concordancia con lo que ves en plena confianza, con la seguridad de que eso que estás viendo lo vas a hacer. Que lo vas a hacer significa que lo vas a interpretar, ¿vale? Como un actor, ¿no? Como un Con actor. el O sea, es rollito. como que lo que ves, sabes, el hacer es el mover el cuerpo, ¿vale? Lo que ves, lo actúas, Sí, ¿vale? Entonces es saber que tú eres capaz de actuar como lo que estás viendo, ¿vale? Conducir, sí. llevar un esto, sacar un yate, mm, eh, ponerte en plan empresario, dar una conferencia. Sí, No integrarlo y siempre que a dar canalizarlo. conferencia, como dices tú con la cámara, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero luego lo que ocurre es que hay bloqueos, ¿no? Hay como personajes o estar inconsciente que de repente aparecen cosas, ¿no? Que eso es un poco Claro, lo que todo el mundo teme, ¿no? Aparece la cámara y dice, hostia, qué miedo, se me cierran las tripas, no puedo hablar, me quedo en blanco. Esto es un poco el inconsciente, ¿no? Que son los personajes internos que están dentro, esas voces, que es lo que trabajaremos también en intensivo, entiendo. claro. Hay una forma muy fácil, porque hay una técnica que yo también he desarrollado, que es el neurotapping. Aquí ya viene la parte neurocientífica, neurobiológica, ¿vale? Mi profundo conocimiento del cerebro y del subconsciente humano. Entonces, hay un algoritmo, ¿vale? Hay una forma de resetear esos, son como agentes de inteligencia artificial que tenemos en nuestro subconsciente. Son como personajes, ¿vale? Por así decirlo, que tienen una serie de imágenes y tienen una serie de actitudes y tienen una serie de ideas. Pueden haber sido construidos a través de tu experiencia, experiencias negativas que puedas haber tenido, y tu organismo, tu cerebro, la parte más antigua de tu cerebro, los guarda como guardianes, ¿vale? Para evitarte potenciales futuros problemáticos, ¿vale? Para evitarte esos problemas. Otros son heredados de la familia, ¿bien? Te los han ido inoculando tus familiares de forma educativa o directamente genéticamente, ¿vale? Los has heredado. Entonces son como algoritmos, pero resulta que el cuerpo tiene una serie de teclas que nosotros en el neurotapping vamos pulsando y vamos reseteando. Hay toda una forma de activar estos algoritmos, estos personajes que hay en nuestro subconsciente y de resetearlos, de desactivarlos, pero en minutos. O sea, solo esto vale, solo esto vale lo que os vamos a pedir por el curso. O sea, solo el reseteo, ¿vale? El acceso al neurotapping, de hecho, vale más que el curso. Sí, sí, sí. Sí, porque es la herramienta que, bueno, yo ya aprendí contigo hace años. Es que con eso ya transmutas y haces el salto cuántico, ¿no? Entonces esa facilidad para que no haya lucha, sino simplemente disuelves ese personaje y ya te permite canalizar esa energía que decías antes, ¿no? Ese personaje, Desaparece interpretarlo. esa voz y desaparece ese corte que se produce en el cuerpo. Porque estos personajes cortan el flujo que se siente como bloqueo, ¿vale? Eso es. Entonces, ese bloqueo desaparece. Al desaparecer, hay una cantidad ingente de energía que se traduce en una sensación de autoconfianza, ¿vale? Que antes no tenías. Y es que cuando ha desaparecido ese bloqueo, ¡bum!, sube tu energía y tu percepción ya empiezan a desaparecer las telarañas, empiezan a desaparecer nubes que hasta ahora tenías. Hay capas y capas que te impiden ver de esa forma que yo te digo que hay que ver, ¿vale? Con esa confianza plena. O sea, esa forma natural que yo tengo, por así decirlo, ese modo que le llamo el modo éxito, que tengo de percibir la realidad, me doy cuenta que es porque yo no tenía estos agentes, no tenía estos personajes que Ah, van amigo. creando sombras. A lo largo de mi vida y por experiencias fuertes e intensas que he tenido, también he aprendido a comprender el fracaso, porque también lo he experimentado. Y se crearon mis propios agentes, ¿vale? Con la diferencia de que como yo tenía el conocimiento y la percepción muy expandida, empecé a darme cuenta que empecé a también a crear y a crear mis propias nubes y mi propio filtro, dificultándome ese éxito tan natural que tenía yo, tan fluido, años atrás. Bien, porque tuve experiencias muy fuertes, ¿vale? Me alié con una empresa que hicimos precisamente para expandir el neurotapping a nivel mundial con unos personajes millonarios
que ponían todo el marketing digital, tenían plataformas digitales en su época, estamos hablando del año 2007, de unos niveles, bueno, tenían millones de visitas diarias sus portales de Internet y vendían cientos de miles de euros prácticamente a diario, ¿vale? Y entonces querían introducir todo mi material digitalizado y todo este proceso y tal. Bueno, hicimos ahí una empresa entre ambos, pero estos personajes estaban muy rayados. Y hubieron ahí conflictos y bueno, fue tan espantosa la experiencia y tan estresante que me bloqueé. Yo mismo Uf. experimenté esto, ¿vale? Y experimenté el protegerme como nunca había hecho antes, porque me vi en la calle con unos pleitos a los que me metían estos hombres que eran millonarios y con abogados millonarios y me metieron allí a sacármelo todo, ¿vale? Sacarme las entrañas, porque estaban llenos de rencores del pasado, porque les había traicionado un amigo en otra empresa y lo proyectaron sobre mí. Bueno, cosas del subconsciente, ¿vale? Mm. Entonces, la cuestión es que esas cosas pasan, hay experiencias muy fuertes, muy intensas, que te pueden marcar con mucha fuerza, pero lo bueno es que yo, como tenía las herramientas, pues luego me tuve que ir desbloqueando y desactivando todas esas porquerías, pero eso también me ha facilitado la comprensión, ¿vale? De personas, véase tu caso, o de otras muchas personas, o de la mayoría de las personas que no están en modo éxito, sino que están en modo protección, ¿vale? En modo protección. Entonces, aquí también vamos a trabajar esto, eliminar todos estos elementos, pero también activar el modo éxito, ¿vale? Ese modo Sí. luminoso de confianza plena. Sí, también ahora que hablabas de que podemos disolver estos personajes, también podemos integrar nuevos, ¿no? Exacto, Es un poco la magia, ¿no? exacto. Vamos a hacer esa magia del subconsciente y desde ahí entonces aclarar el proyector cuántico, aclarar nuestra mente y nuestro proyector de la realidad para forjar realidades que deseamos, que eso es el éxito. Mira, cuando estás completamente claro, cuando estás limpio, de forma natural todos los seres humanos tenemos esta capacidad, ¿vale? Es una capacidad innata en nosotros, es parte de nuestro ADN, ¿bien? O sea, dentro del ADN está el principio de superadaptación, ¿bien? Ese es un principio de mutación que tienen las células. El principio de adaptarse y superadaptarse al entorno. Cuando el entorno es muy estresante, cuando hay muchos estresores, o te adaptas y te encoges, ¿bien? Y cortas partes de ti, que es la adaptación, ¿vale? O te superadaptas, que es mutar, y creces, ¿vale? O sea, es como crecer a través del reto. Este es el otro elemento que tiene nuestro ADN. Entonces, modo éxito es modo superadaptación celular. Ese es este modo creativo, mutante, que te permite mutar y hacerte más grande. O sea, convertirte en otras cosas más grandes, en vez de encogerte y hacerte más pequeño para sobrevivir. ¿Bien? Este Sí, es sí, sí. lo que vamos a activar. Vamos a activar este modo que existe de forma natural en todo ser humano, que es el modo conquistador, es el modo del explorador, es el modo que hace avanzar la evolución, es el modo que hace las mutaciones que permiten a la humanidad evolucionar, expandirse. Bueno, a los humanos o a cualquier especie. Bien, toda Sí. especie que va conquistando el entorno se ha superadaptado, mutando, volviéndose más fuerte, más grande, más inteligente y en este caso, ¿qué? Más creativo, más mágico. Sí, y luego también para la parte de la cámara más real, ¿no? Es decir, incluso poder grabar sin guiones, poder estar en calma, ¿no? Porque lo que incluso yo también lo he experimentado en mi proceso, ¿no? De la cámara. Cuando uno habla a cámara, de repente las tripas, como se bloquean, las pones en tensión. Entonces las aprietas para que no duelan y hablas. Pero claro, tu cuerpo está en tensión y hablas con las tripas bloqueadas. Y claro, eso impide la comunicación. Y claro, la energía está bloqueada por ahí, pues es complicado que haya esa tranquilidad, esa paz, ¿no? Incluso, sobre todo, disfrutar frente a cámara, ¿no? Porque muy poca gente he visto yo en redes que pueda disfrutar frente a cámara realmente, ¿no? Todo el mundo se esfuerza o hay muchos cortes, ¿no? Mucha gente, pues eso, se graba durante muchas horas y luego pues lo edita y tal, ¿no? Pero no hay esa fluidez. No sé tú cómo lo ves en redes, pero yo lo que veo mucho es eso, ¿no? Esa falta de realidad, incluso de buscar un vídeo más real, incluso sin cortes, sin edición. ¿Tú cómo Pues lo ves? el ejemplo es este.
Lo estamos haciendo del tirón. Sí, sí, Aquí sí. no va a haber ni cortes, ni edición, ni nada. O Aquí a sea, del pelo. tirón, tú en modo relajado, maravilloso, y yo en modo activo, porque yo tengo que estar, ahora estoy representando un poquito el modo activo, ¿vale? El Sí, modo sí, sí. energético, el modo éxito, el modo confianza plena. Entonces, estoy transmitiendo de una forma más impulsiva porque estoy en este modo más masculino, más de impulsor, ¿bien? Para que entendáis que el tándem que estamos haciendo Jorge y yo representamos estas dos energías, este yin y yang, en el que vamos a estar trabajando mano a mano para que hagamos todo el complemento, ¿bien? El complemento energético que se necesita para el éxito. Y yo creo que está bastante interesante, ¿no? Todo lo que estamos comentando. Lo Sí, interesante aquí sería que la gente comentase, e incluso preguntasen, sería ideal, ¿no? Los que estáis viendo esto, si tenéis preguntas, si se os surgen cuestiones, pues que hagáis preguntas porque eso nos nutre y también así forjamos algo, si queréis, otro nuevo vídeo más adelante, o podemos hacer una quedada online con las personas interesadas eso es. para hacer una pequeña prueba, hacer un poquito, sobre todo preguntas y respuestas, a aquellas personas que estéis interesadas en esto que estáis escuchando, ¿vale? Sí, de hecho, justo tenía ¿Te pensado parece? hacer una masterclass o algo así, una masterclass en Sí, directo, online, hacemos para un una poco masterclass. indagar más del intensivo y sobre todo, pues, que puedan incluso palpar, ¿no? Lo que se van a llevar, cómo va a ser Pero el sobre todo a través de intensivo. las preguntas. Lo interesante sería, Eso es. lo vamos a hacer así de fluido. O sea, preguntadnos cualquier cosa, ¿vale? Cualquier duda, positivamente hablando. No queremos estúpidos haters aquí echando basura, métetela para adentro. Pero crítica positiva en el sentido, quiero entender esto, o a ver de qué va esto, o esto, pues no sé, nunca lo he escuchado, me gustaría, bueno, lo que sea, ¿vale? Preguntad lo que queráis y de ahí sacamos un pequeño esquemita para hacer una masterclass donde se den respuesta a todas estas preguntas, pero también con práctica, en directo, para que Eso podáis es. palpar la realidad, ¿vale? De cómo se puede, por ejemplo, transmutar uno de estos personajes internos. Por ejemplo, podemos proponer esto, ¿vale? Cómo sacar uno de estos Eso. elementos que nos están bloqueando, cómo testarlo, formas que tiene nuestro cuerpo de hacernos ver, porque también vamos a crear un sistema de testeo a través de la kinexiología que vais a alucinar, ¿vale? De cómo tu cuerpo puede darte respuestas directas de tu subconsciente. Ya no tienes que ir a la bruja de turno, ni al vidente de turno. Te vamos a enseñar técnicas a través de las cuales podrás detectar exactamente dónde está tu bloqueo y luego ver si se ha desbloqueado. Así que nada, preguntad aquí abajo en comentarios y así ya pues vamos cuadrando ese masterclass y así pues ir dando, ¿no? Y mostrando lo que sí vamos a ver en el intensivo. Pues nada, Jorge, maravilloso. Quedamos así entonces, ¿vale? Que daos prisa porque esto ya queda poco tiempo. Pronto va a darse ya este evento Sí, y es algo único, ¿eh? O sea, yo lo digo con naturalidad y con sencillez. O sea, esto es único. O sea, tándem que vamos a hacer Jorge y yo, hemos estado trabajando durante años y sabemos mucho de lo que hablamos, ¿vale? Porque hemos estado experimentando. Jorge ha sido mi conejillo de Indias y él en sí mismo, como gran observador de sí mismo y de trabajo interno que ha hecho, pues también ha sido su propio conejillo de Indias, con el cual él ha estado diseccionándose a sí mismo, ¿vale? Como rata de laboratorio y ha ido viendo los tumores, los ha ido extirpando, o sea, ha ido aprendiendo a operarse a sí mismo, ¿vale? A diseccionarse, a limpiarse y a repararse. Así que tiene mucha experiencia con todo el proceso que ha vivido y ahora lo que os vamos a dar es esto sintetizado, algo que ha sido creado durante años, una síntesis, ¿vale? Súper efectiva en un fin de semana, chollo total. pues sí, soy yo Esto vale salto miles, cuántico. esto vale miles. Eso es. Pues nada, gracias por venir aquí, Pablo. Un gusto tenerte en el podcast. Y ya os hemos dicho, aquí abajo comentar las preguntas, preguntarnos lo que sea y a partir de ahí nos vemos pronto. Y cualquier cosa, abajo tenéis toda la información del intensivo. Y os recuerdo, 15 plazas son 15 plazas, días 30 y 31 de mayo en Madrid por zona centro, ¿ok? Así que aquí abajo tenéis toda la información. Los contactáis por WhatsApp, ahí tenéis toda la información abajo para poder contactarnos, hablar, preguntar dudas. Y nada, gracias por llegar hasta aquí, escuchar el podcast Nos vemos. y nada Un más. abrazo.
Chao. Adiós.